La copa de cristal se me quedó congelada a punto de llegar a los labios mientras las palabras de Patricia Blackwell flotaban en el aire como veneno. «Abordemos el elefante en la habitación», anunció, con la voz cargada de falsa preocupación. Después de 6 años de matrimonio, parece que Nora es incapaz de cumplir con ese deber tan básico de una esposa. Me ardían las mejillas cuando todos los ojos en la mesa de acción de gracias se volvieron hacia mí. 6 años de sus sutiles indirectas sobre mi estado estéril habían culminado en esta humillación pública disfrazada de preocupación. Mi esposo Drew me apretó la mano por debajo de la mesa, su disculpa silenciosa por lo que su madre acababa de hacer. «Quizás sea hora de que Drew considere sus opciones», continuó Patricia, agitando su costoso merlot. «Existen procedimientos, gestantes, u otros acuerdos para asegurar que el apellido Blackwell perdure a través de nuestro primogénito». La implicación era clarísima: divorciarse de mí, encontrar a alguien fértil, alguien digno del apellido Blackwell. ¿Alguna vez has visto tu herida más profunda expuesta frente a quienes deseabas con todas tus fuerzas que te aceptaran? Esa sensación de estar desnudo, de que tu dolor más íntimo se convierta en una conversación durante la cena. Cuando alguien usa tu vulnerabilidad como arma en tu contra, ¿cómo reaccionas? ¿Te derrumbas ante su crueldad o encuentras fuerza en lugares que desconocías? Lo que Patricia no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba 14 semanas guardando un secreto. Un secreto que destrozaría a la familia Blackwell para siempre. Dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté lentamente, buscando mi bolso. Con calma deliberada, saqué un pequeño sobre que llevaba 3 semanas con él y se lo deslicé por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Patricia, recogiéndolo con cautela, como si pudiera contener algo peligroso. «Ábrelo», dije con la voz más firme de lo que me sentía. ¿Te gustaría saber qué pasó cuando Patricia abrió ese sobre y descubrió mi embarazo imposible? ¿Y por qué le dije que tenía razón al decir que no les daría nietos, a pesar de la ecografía que tenía en las manos? Si esta historia te resuena, dale a me gusta y suscríbete. Créeme, no querrás perderte el desarrollo. Conocí a Drew Blackwell durante mi 3er año en Northwestern. Yo estudiaba historia del arte con una beca completa y trabajaba en 3 empleos para cubrir los gastos. Él estaba terminando su maestría en administración de empresas, heredero de una dinastía bancaria que tenía su nombre en edificios por todo Boston. En teoría, éramos una pareja dispareja, la becada de un pequeño pueblo de Wisconsin y el chico mimado con el fondo fiduciario. Pero a la química no le importan las cuentas bancarias. «Eres la primera persona que me ha mirado y realmente me ha visto», me dijo Drew en nuestra 3ª cita, mientras caminábamos por el Instituto de Arte después del horario de oficina. La donación de su padre nos había dado acceso privado, pero Drew parecía casi avergonzado por el privilegio. Nos casamos 2 años después de graduarnos, una ceremonia suntuosa en la finca Blackwell, en Vermont, que me hizo sentir como si fuera la protagonista de la vida de otra persona. Patricia, la madre de Drew, me recibió con besos al aire y una leve sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Bienvenido a la familia», dijo con voz tranquila y practicada. «Seguro que te adaptarás». No entendí la advertencia debajo de esas palabras hasta más tarde. Los 2 primeros años fueron maravillosos. Nos instalamos en Boston, lo suficientemente cerca de los Blackwell como para visitarlos mensualmente, pero lo suficientemente lejos como para construir nuestra propia vida. Drew se unió a la empresa de inversiones familiar mientras yo conseguía un puesto en el Museo de Bellas Artes, donde finalmente me convertí en curadora adjunta especializada en impresionismo estadounidense. Los niños no eran una prioridad inmediata. Queríamos viajar, forjar nuestras carreras, disfrutar de la juventud y del amor. Pero en cada reunión familiar, Patricia encontraba la manera de mencionarlo. «La hija de Elizabeth acaba de tener gemelos», decía, refiriéndose a algún amigo lejano de la familia. El tercer grupo. Supongo que algunas mujeres son maternales por naturaleza. O bien, el hijo de los Morgan y su esposa están esperando de nuevo. Es 5 años más joven que tú y ya les dará a sus padres 3 nietos. Drew me apretaba la mano por debajo de la mesa, disculpándose en silencio por los comentarios de su madre. Se calmará cuando tengamos hijos, me aseguraba después. Tras 1 año sin evitar el embarazo, no pasó nada. Pasó otro año, y seguía sin pasar nada. Empezamos a llevar un registro de mis ciclos, cronometrando la intimidad como si fuera una operación militar. El sexo se volvió mecánico, con un propósito, en lugar de apasionado. El especialista que vimos nos dio el diagnóstico más frustrante posible: infertilidad inexplicable.
No había nada realmente malo en ninguno de los dos, solo una incompatibilidad cósmica que no pudimos identificar ni solucionar. A veces pasa, dijo el médico amablemente. El 20% de las parejas no tienen una razón médica clara para sus problemas de fertilidad. Pasamos a los tratamientos, hormonas, procedimientos, citas que consumían nuestra agenda y nuestras conversaciones. Me ponía inyecciones en los baños del trabajo, llevaba medicamentos refrigerados a cenas y planeaba vacaciones según mi ciclo. El primer aborto espontáneo se produjo después de nuestra primera ronda de FIV. 8 semanas de cautelosa alegría terminaron con cólicos y sangre durante una reunión de la junta del museo. Me disculpé, conduje a casa aturdida y llamé a Drew desde el suelo del baño. Volvió a casa enseguida y me abrazó durante toda la noche mientras yo sollozaba, llorando a un hijo que apenas empezábamos a conocer. Patricia me envió un libro sobre nutrición para la fertilidad con pasajes sobre alimentos procesados resaltados en amarillo. Ni tarjeta ni llamada, solo un juicio silencioso sobre lo que debía haber hecho mal. El segundo aborto espontáneo ocurrió 6 meses después, y el tercero casi exactamente un año después. Cada pérdida me vaciaba un poco más, minando mi identidad como mujer, como esposa. Drew me sostuvo en cada pérdida, me secó las lágrimas y me prometió que seguiríamos intentándolo. Pero vi cómo la luz de sus ojos se atenuaba cada vez, lo vi refugiarse más en su trabajo tras cada decepción. Nuestras conversaciones, que antes abarcaban arte y filosofía, política y sueños, se redujeron a medicamentos, citas médicas y fiebre. Para nuestro 5º aniversario, éramos fantasmas que rondaban la misma hermosa casa de piedra rojiza. Drew empezó a trabajar más tarde, haciendo más viajes de negocios. Yo me sumergí en una prestigiosa exposición itinerante que me mantuvo ocupada y distraída. ¿Están intentándolo de nuevo?, preguntaba Patricia en cada cena familiar, con la mirada escudriñando mi cuerpo en busca de señales de embarazo, y su tono sugería que mi falta de hijos era un fracaso personal más que una realidad médica. Empecé a temer las reuniones familiares. Empecé a buscar excusas para perdérmelas. Empecé a preguntarme si Drew se había casado con la mujer equivocada, si con otra mujer, alguien más fértil, ya tendría la familia que se merecía. Los tratamientos nos habían vaciado las emociones y las cuentas bancarias. Drew nunca se quejó del dinero, la fortuna de los Blackwell podía soportar gastos mucho mayores, pero el desgaste emocional se estaba volviendo insoportable. Podía sentir cómo se alejaba, una noche a la vez en la oficina. Si los comentarios de Patricia me hicieron sentir un fracaso como mujer, la creciente distancia entre Drew y yo me hizo sentir un fracaso como esposa. Las dos identidades en torno a las cuales había construido mi vida se estaban desmoronando, y no sabía quién era sin ellas. ¿Alguna vez has sentido que todo tu valor se reduce a una sola habilidad con la que tu cuerpo simplemente no coopera? Como si todos tus logros, tu amor y tu carácter no contaran nada frente a lo único que no podías hacer. La presión de los Blackwell era implacable, pero nada comparada con la presión que me imponía a mí misma. Cada mes que pasaba sin un resultado positivo se sentía como un nuevo fracaso personal. Otra razón para que Drew se arrepintiera de haberme elegido. Otra victoria para Patricia y su desaprobación apenas disimulada. Si alguna vez han cuestionado tu valor por algo que escapa a tu control, dale me gusta a este video. Tu valor no se determina por lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Luego vino la conferencia de Milán. El museo me envió a Italia para gestionar préstamos para nuestra próxima exposición sobre mujeres impresionistas. Pasé una semana inmersa en el arte, la historia y, por primera vez en años, una sensación de propósito que no tenía nada que ver con mi fertilidad. En Milán, nadie me miraba con lástima ni con expectativas. Nadie sabía de mi vientre vacío ni de mi matrimonio fracasado. Yo era simplemente Nora, la curadora de Boston, competente y profesional. Por las noches, cenaba sola en pequeños cafés, saboreando vinos que me había negado durante años de tratamiento. Casi había olvidado lo que se sentía al tomar decisiones basándome únicamente en el deseo y no en el consejo médico. En mi última noche en Milán conocí a James Harlow. Era un coleccionista de arte estadounidense que asistía a la misma conferencia, sentado en el bar de mi hotel cuando regresé de cenar. Me reconoció de una mesa redonda de ese mismo día y me invitó a una copa. James era carismático, erudito y refrescantemente directo. Nuestra conversación fluyó de Monet a las instalaciones modernas, de las técnicas renacentistas a la política museística. Ni una sola vez me preguntó si tenía hijos,
Esa inocente pregunta que se había convertido en una puñalada en mi corazón. ¿Estás casado?, observó horas después mientras tomábamos digestivos y señaló con la cabeza hacia mi anillo. 6 años, confirmé, girando la banda de platino alrededor de mi dedo. James asintió pensativo. Y aún así, cena solo en Milán un viernes por la noche. Viaje de trabajo, expliqué, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mis oídos. Por supuesto, dijo, sin insistir. ¿Le gustaría ver la colección privada de mi hotel? Tengo un boceto de Cassatt que podría interesarle para su exposición. Sabía lo que realmente me pedía. Sabía lo que pasaría si decía que sí. Sabía lo que me costaría, en lo que me convertiría. Dije que sí de todos modos. Su habitación de hotel sí tenía obras de arte, una impresionante colección de bocetos expuestos en marcos de calidad de museo. Pero ambos sabíamos que no había venido por el Cassatt. Esa noche, en un hotel de lujo con vistas al Duomo, traicioné mis votos matrimoniales. Con James, no era una incubadora defectuosa ni una decepción. Era deseada, completa, suficiente. Por primera vez en años, mi cuerpo se sentía como una fuente de placer en lugar de un fracaso. Me dije que era solo físico, solo por esta vez, solo una vía de escape. Me dije que lo que pasó en Milán se quedaría en Milán. Pero 2 semanas después, James llamó. Estaba en Boston por negocios. ¿Podría reunirme con él? El romance duró 3 meses. James viajaba a Boston con frecuencia, siempre con la excusa de un negocio legítimo de arte. Nos vimos en habitaciones de hotel, en visitas privadas a galerías, y una vez en mi oficina fuera del horario de oficina. Cada encuentro era una rebelión contra una vida que se había convertido en una prisión de decepción y fracaso. Me dije a mí misma que Drew ya estaba distante, que probablemente tenía su propia aventura. Me dije a mí misma que ya estábamos prácticamente separados, que solo compartíamos una casa en lugar de una vida. Me dije muchas cosas para justificar traicionar al hombre al que había prometido amar para siempre. Entonces James terminó con un mensaje de texto: no puedo hacer esto más. Lo siento. Sin explicación. Sin despedida. Solo un abandono digital que me dejó tambaleándome, obligándome a afrontar el destrozo que había causado a mi integridad. La vergüenza era abrumadora. James había sido una vía de escape, pero al huir de mis problemas, había creado otros mucho peores. Me renové en mi matrimonio, decidida a reparar lo que había roto, aunque Drew nunca supiera de mi transgresión. Inicié citas, escapadas de fin de semana, conversaciones sobre cualquier tema que no fuera fertilidad ni planificación familiar. 2 semanas después de que James desapareciera, Drew sugirió que tomáramos un descanso de los tratamientos de fertilidad. No puedo seguir viéndote pasar por esto, dijo, tomándome de la mano por encima de la isla de la cocina. Simplemente, vivamos nuestras vidas un rato. Viajemos. Centrémonos en nosotros. El alivio fue inmenso. Por primera vez en años, el sexo no estaba programado en función de la ovulación ni de las inyecciones de hormonas. Viajábamos los fines de semana a Maine y a Nueva York, redescubriendo la pareja que éramos antes de que la infertilidad nos consumiera. Drew llegó antes del trabajo. Dejé de llevarme exposiciones a casa. Estábamos sanando, juntos. Luego se me escapó el periodo. La primera prueba fue negativa. La segunda también. Pero las náuseas persistían y tenía los pechos sensibles, como recordaba de embarazos anteriores. La tercera prueba, realizada una semana después, mostró una segunda línea tenue que me hizo parar el corazón. Un análisis de sangre en la consulta del médico lo confirmó: estaba embarazada. Ya tenía 8 semanas, concebida aproximadamente 3 semanas después de que James terminara. El momento me heló la sangre. Este no podía ser el bebé de Drew. No podía ser. El ADN no miente, y el momento era inconfundible. La última vez que James y yo estuvimos juntos fue justo cuando este niño habría sido concebido. Drew y yo habíamos estado usando protección durante ese periodo, aún tomándonos un descanso de intentarlo activamente. El bebé milagroso que crecía dentro de mí pertenecía a un hombre que me había descartado con un mensaje de texto. Durante días, anduve aturdida, dividida entre la alegría por la vida que crecía en mi interior y el terror por lo que revelaría. Consideré interrumpir el embarazo, borrar mi error antes de que alguien lo descubriera. Programé la cita 2 veces. La cancelé 2 veces.
A pesar de todo, la traición, el miedo, la vergüenza, no me decidía a interrumpir este embarazo. Después de años de pérdida, de vacío, mi cuerpo finalmente estaba haciendo lo que debía hacer. La cruel ironía no se me escapó. Años de intentarlo con el hombre que amaba solo me habían destrozado el corazón. 3 meses con un hombre que no significaba nada habían creado vida. Decidí decirle a Drew la verdad. Se lo merecía. Pero cada vez que lo intentaba, se me atragantaban las palabras. ¿Cómo le dices al hombre que te ha apoyado durante años de desamor que estás embarazada de otro? ¿Cómo admites que su madre tenía razón sobre ti desde el principio, que no merecías el apellido Blackwell? Así que esperé, diciéndome que necesitaba asegurarme de que el embarazo durara más allá del primer trimestre, más allá del punto donde mis embarazos anteriores habían fracasado. Cada día que pasaba sin sangrado ni cólicos era al mismo tiempo una bendición y un nudo que se apretaba. A las 12 semanas, la ecografía mostró un feto sano con un ritmo cardíaco fuerte. Lloré en la camilla, la alegría y la desesperación se mezclaron de tal manera que no podía separarlas. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó la técnica, sonriendo ante lo que supuso eran lágrimas de felicidad. Sí, susurré. Es un niño. Un hijo. Un hijo que no se parecería en nada a los Blackwell, cuya llegada expondría mi traición de la forma más pública e innegable posible. Aún así, esperé, mientras la ecografía me quemaba el bolso con el paso de las semanas. Me decía que estaba protegiendo a Drew, evitándole el dolor lo máximo posible. Pero la verdad era más simple y cobarde, me estaba protegiendo a mí misma. Luego llegó el Día de Acción de Gracias anual de Blackwell y el brindis de Patricia que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has guardado un secreto tan devastador que revelarlo destruiría todo lo que amas? Deja un comentario abajo si alguna vez has tenido que elegir entre una verdad dolorosa y una mentira reconfortante. La finca de la familia Blackwell se recortaba contra el cielo de noviembre mientras Drew y yo entrábamos en el largo camino de entrada. Un Vermont de la vieja escuela, muros de piedra, jardines impecables y una casa que había presenciado 5 generaciones de éxitos y secretos de los Blackwell. Antes me intimidaba, ahora parecía el escenario de mi inminente perdición. ¿Estás bien?, preguntó Drew, tomándome la mano. Habíamos estado mejor estas últimas semanas, más unidos, más felices. La cruel ironía no se me escapó. Solo la ansiedad de siempre antes de Patricia, mentí, llevando mi mano libre instintivamente a mi estómago. 14 semanas de embarazo, pero aún no se notaba lo suficiente bajo mi vestido cuidadosamente elegido. Drew sonrió con compasión. Solo unas horas. Lo superaremos juntos. Si tan solo lo supiera. El comedor de la finca Blackwell tenía capacidad para 20 personas, aunque hoy éramos solo 8, Patricia y Robert Blackwell, Drew y yo, el hermano de Drew, Ben, y su esposa embarazada Caitlin, de 5 meses y radiante, la hermana de Drew, Melody, y su marido James, Nomi James, gracias a Dios. Patricia me saludó con sus besos al aire de siempre, recorriendo mi abdomen con la mirada por reflejo antes de dirigirse a la evidente barriguita de Caitlin. Nora, cariño. Te ves descansada. Traducción, no embarazada. Los cócteles en la sala eran un ejercicio de supervivencia. Caitlin dominaba la conversación con planes para la guardería e historias sobre ecografías. Patricia estaba pendiente de cada palabra, mientras que de vez en cuando me miraba con lo que solo podría describirse como lástima. Estamos pensando en llamarlo Robert, como el abuelo, anunció Caitlin, dándose una palmadita en la barriga. El primero de la próxima generación de hombres Blackwell. Patricia sonrió radiante. Perfecto. Los apellidos son muy importantes para la continuidad de los legados. Para cuando llegamos a la cena, ya había bebido 2 vasos de agua con gas que todos supusieron que era champán. Sentía náuseas y ansiedad en el estómago mientras nos sentábamos alrededor de la enorme mesa de caoba. La comida transcurrió al ritmo acostumbrado de la gente de la alta sociedad: sopa, ensalada, limpiador de paladar, plato principal. Las conversaciones fluían y refluían a mi alrededor. Charlas de trabajo, chismes locales, política brevemente, antes de que Robert nos llevara a un terreno más seguro. Empujé la comida en mi plato, tomando pequeños bocados cuando alguien me miraba. Luego llegó el postre, pastel de calabaza con crema batida casera, y Patricia tomó su copa de vino. Sentí la copa de cristal fría contra mis labios mientras veía a Patricia golpear su propia copa con la cuchara de postre.
El sonido resonó por el comedor como un toque de difuntos, silenciando los murmullos educados de la conversación. Drew me apretó la mano por debajo de la mesa, su disculpa silenciosa por lo que fuera que se avecinaba. «Quiero brindar», anunció Patricia, con esa cadencia particular de quien se ha tomado exactamente 2 copas y media de Merlot caro. Lo justo para desinhibirse, pero no para arrastrar las palabras, pronunciadas con cuidado. «Por la familia», empezó Patricia, sin que su sonrisa llegara a sus ojos mientras recorrían la mesa, deteniéndose un poco más en el vientre prominente de Caitlin. «Y por nuevos comienzos». La mano de Drew se apretó contra la mía. Él sabía lo que venía tan bien como yo. Al reunirnos para otro día de acción de gracias, recuerdo lo bendecidos que somos, continuó Patricia, evitando deliberadamente mirarme. El año que viene, tendremos un nuevo Blackwell en la mesa, gracias a Ben y Caitlin. Un aplauso cortés resonó por toda la mesa. Caitlin sonrió radiante mientras se apretaba el estómago. La familia Blackwell siempre se ha preocupado por el legado, continuó Patricia. De transmitir nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestro nombre a la siguiente generación. Tomé un largo sorbo de agua, sintiendo el familiar nudo formándose en mi estómago. Es por eso que, continuó, con su voz adquiriendo un tono teatral de fingida preocupación, creo que es hora de abordar el elefante en la habitación. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Drew es nuestro hijo mayor. Debería haber sido el primero en darnos nietos. Me miró directamente, su sonrisa era una fina capa tras décadas de decepción. Pero después de 6 años de matrimonio, parece que Nora es incapaz de cumplir con ese deber tan básico de una esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que me ardían las mejillas al ver que todos los ojos en la mesa se volvían hacia mí. Robert, el padre de Drew, miraba fijamente su plato. Ben parecía incómodo. Caitlin se acarició nerviosamente el vientre, como para proteger a su hijo nonato de la incomodidad. Solo Melody mostró abierta desaprobación. «Mamá», empezó Drew, con la voz tensa por la ira. «Esto es completamente inapropiado». Patricia lo interrumpió con un gesto de la mano. «Solo digo lo que todos piensan, cariño. Todos te hemos visto a ti y a Nora intentarlo durante años. Los especialistas, los tratamientos, las decepciones. Todos hemos fingido no darnos cuenta, por cortesía. Pero quizás sea hora de aceptar la realidad». Se giró para dirigirse a la mesa de nuevo, alzando aún más su copa. «Por aceptar el plan de Dios. Algunas mujeres simplemente no están destinadas a ser madres. Y aunque eso es desafortunado para nuestra familia, debemos adaptarnos». Sentí, más que vi, como Drew se levantaba a medias de la silla, pero le puse la mano en el brazo para que se quedara sentado. 6 años de estos golpes me habían enseñado algo. Patricia Blackwell solo se enfurecía si la desafiaban directamente. «Quizás», continuó Patricia, con la voz cargada de falsa compasión, «sea hora de que Drew considere sus opciones. Hay procedimientos, madres sustitutas, u otros arreglos que podrían hacerse para asegurar que el apellido Blackwell perdure a través de nuestro primogénito». «¿Otros arreglos?», repitió Drew, con voz amenazante. «¿Qué sugieres exactamente, madre?». Patricia tomó otro sorbo de vino, sin apartar la mirada de la mía. «Solo que hay soluciones para parejas en tu situación. Drew merece hijos. La familia merece herederos. A veces hay que tomar decisiones difíciles». Mi tenedor repiqueteó contra el plato al dejarlo con dedos temblorosos. Las palabras que no diría quedaron flotando en el aire. Divorciarse de ella, encontrar a alguien fértil, alguien digno del apellido Blackwell. Este era el momento. La encrucijada que había estado evitando durante semanas. Podía continuar con la farsa, soportar esta humillación como todas las anteriores. O podía revelar la verdad y derrumbarlo todo a nuestro alrededor. Dejé la servilleta sobre la mesa y me levanté lentamente. La sala quedó en silencio. Todas las miradas me seguían mientras buscaba mi bolso colgado en el respaldo de la silla. «Nora», susurró Drew, con la preocupación grabada en el rostro. «No dejes que». «Está bien», dije en voz baja, aunque nada estaba bien. Nada había estado bien durante meses. Con deliberada calma, abrí mi bolso y saqué el pequeño sobre que llevaba 3 semanas conmigo. No era así como lo había planeado, pero los planes solían desmoronarse en casa de los Blackwell. «Tienes razón en una cosa, Patricia»,
Dije con una voz sorprendentemente firme mientras colocaba el sobre junto a mi pastel de calabaza a medio comer. Hay un elefante en la habitación. Deslicé el sobre por la mesa hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó ella sin moverse para tomarlo. Ábrelo. Patricia miró a Robert y luego a Drew, antes de recoger con cautela el sobre, como si pudiera contener algo peligroso. Con dedos impecables, extrajo la tarjeta. Su expresión pasó de una petulante superioridad a la confusión al examinar la imagen granulada en blanco y negro. No lo entiendo, dijo ella, aunque la comprensión que se dibujó en sus ojos sugería lo contrario. Es una ecografía, dije rotundamente. Tengo 14 semanas de embarazo. El silencio que siguió fue absoluto. La brusca inhalación de Drew a mi lado fue el único sonido mientras el rostro de Patricia oscilaba entre la sorpresa, la incredulidad y algo más oscuro que no podía identificar. Eso es imposible, balbuceó finalmente. Después de todo este tiempo, después de todo lo que dijeron los especialistas. La vida se abre camino, la interrumpí, con las palabras amargas en la lengua. Aunque supongo que tenías razón en una cosa, no te daré nietos. Patricia arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? Me volví hacia Drew y vi la confusión y el dolor en sus ojos. Yo tampoco quería que lo supiera así, pero Patricia me había obligado. El bebé no es de Drew. El comedor se convirtió en un caos. El rostro de Drew palideció mientras procesaba mis palabras, intentando conciliar el embarazo imposible con mi devastadora confesión. ¿Cómo que no es de Drew?, preguntó Patricia, alzando la voz. ¿De quién es entonces? ¿Importa?, pregunté, repentinamente agotada. Tenías razón desde el principio, Patricia. No merezco ni a tu hijo ni a tu apellido. Drew se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Nora, ¿qué dices? ¿Cómo es que? ¿Cómo pudiste? El dolor y la confusión en sus ojos me quebraron. Este hombre me había amado a pesar de todo, a pesar de fracasos y pérdidas que habrían alejado a muchos maridos. Y así fue como le pagué. Lo siento, susurré, palabras inadecuadas para una traición imperdonable. Nunca quise que esto pasara. Si alguna vez has tenido que dar una noticia que destrozaría el mundo de alguien, suscríbete. A veces, los momentos más dolorosos revelan quiénes somos realmente. ¿Quién? La voz de Drew apenas se oía en medio del silencio atónito. ¿Quién es? Negué con la cabeza. No importa. Ni hablar. Drew golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la cristalería. ¿Llevas 3 meses embarazada de otro hombre sin decírmelo, y dices que no importa quién sea? Ben se levantó y puso una mano en el hombro de su hermano. Llevémoslo a un lugar privado, Drew. Esto no es. No, interrumpió Patricia con voz gélida. Escuchémoslo todo. Nora ha estado esperando una audiencia para su confesión. La crueldad de su evaluación no era del todo errónea. Una parte de mí quería testigos para evitar que Drew se desmoronara por completo, para obligarnos a todos a mantener un atisbo de dignidad. Pero allí, bajo el peso de su juicio colectivo, me di cuenta de mi error. No había dignidad allí, solo vergüenza y los restos de lo que una vez fue amor. Se llama James, dije en voz baja, mirando solo a Drew. Estaba en la ciudad para una conferencia. Fue breve. No significó nada. Nada, repitió Drew, con la palabra flotando entre nosotros. Destruiste nuestro matrimonio por nada. Nuestro matrimonio ya estaba roto, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Te habías ido, Drew. Durante meses, estuviste físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Me ahogaba en el dolor y el fracaso, y no aparecías por ningún lado. Drew se estremeció como si lo hubiera golpeado. ¿Así que es culpa mía? ¿Te hice engañarme porque yo también estaba pasando apuros? ¿Porque no pude arreglar lo que estaba roto en ambos? No, dije rápidamente. No me refería a eso. El asunto fue mi decisión, mi error. Solo intento explicar. No hay nada que explicar, me interrumpió Drew. Estás embarazada de otro hombre. Después de todo lo que hemos pasado juntos, de todo lo que hemos perdido, se le quebró la voz. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No tenía una respuesta suficiente. La verdad, que me había sentido sola, desesperada por la validación,
por sentirme completa en lugar de defectuosa. Parecía patéticamente insuficiente ante su dolor. Patricia fue la primera en recuperarse del susto. Su rostro se tornó de una expresión de satisfacción sombría. Bueno, dijo, secándose los labios con la servilleta. Supongo que esto lo explica todo. Tu dificultad para concebir fue claramente una bendición disfrazada. Imagina si le hubieras dado hijos a Drew y luego hubieras tenido esta falla moral. Mamá, espetó Melody, hablando por primera vez desde mi revelación. Esto es entre Drew y Nora. Pero Patricia era implacable. Años de desprecio apenas disimulado ahora fluían libremente. Siempre supe que había algo raro en ti, Nora. Una mujer que no puede cumplir su propósito más básico debería al menos compensarlo con lealtad. Drew se giró hacia su madre. Basta. Has dicho más que suficiente. La conmoción de que Drew me defendiera, incluso ahora, silenció a Patricia por un momento. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, horrible e irrevocable. Recogí mi abrigo y mi bolso, incapaz de quedarme en esa habitación ni un momento más. Me voy a un hotel, le dije a Drew en voz baja. Podemos hablar mañana, si quieres. Oh no. Tú decides. Drew no me miró, su mirada fija en la distancia. El bebé, dijo finalmente. ¿Lo sabe el padre? Negué con la cabeza. No. Terminó todo antes de que me diera cuenta. A Drew se le escapó una risa amarga. Así que estás solo en esto. Qué conveniente para él. No había nada más que decir. Salí del comedor, atravesé el gran vestíbulo con sus retratos ancestrales que me juzgaban desde marcos dorados, y salí al gélido frío de noviembre. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. En el coche de alquiler, me senté con las manos en el volante, sin girar la llave. A través de la ventanilla, veía las luces de la finca Blackwell brillar contra el cielo que se oscurecía. Dentro, una familia se estaba desintegrando por mis actos. Drew procesaba la traición definitiva. Y en algún lugar bajo mis costillas, crecía un niño que nunca conocería a su padre, ajeno a la destrucción que su existencia había causado. Me puse la mano en el estómago, sin sentir nada todavía, pero sabiendo que él estaba allí. Lo siento, susurré, aunque no sabía si al bebé, a Drew o a mí misma. A la mañana siguiente, Drew llegó a mi hotel, con el rostro demacrado por una noche sin dormir. Se sentó frente a mí en la habitación desinfectada, con las manos entrelazadas entre las rodillas. He estado pensando toda la noche, empezó con voz ronca. En nosotros. En el bebé. La esperanza brilló brevemente en mi pecho, una esperanza tonta e inmerecida. No puedo hacer esto, continuó. Pensé que tal vez podría. Que podría criar al hijo de otro hombre, que podría perdonarte. Pero no puedo, Nora. Simplemente no puedo. Asentí, pues no esperaba menos. Entiendo. ¿Entiendes lo que has hecho? No es solo la aventura. Son las mentiras. Las semanas de engaño mientras gestabas a su hijo y no decías nada. Tenía miedo, admití. Miedo de perderte, de confirmar todo lo que tu madre siempre pensó de mí. Drew rió sin humor. Bueno, felicidades. Has logrado ambas cosas. El proceso de divorcio comenzó de inmediato. Drew fue generoso económicamente, más de lo que merecía, pero inflexible en su decisión. Regresé sola a Boston, a nuestro apartamento vacío que pronto sería solo mío. Drew se mudó a un hotel y luego a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Presentó los documentos para trasladarse a la oficina de su bufete en Nueva York. Para Navidad, ya se había ido de Boston por completo. Patricia, liberada de cualquier pretensión de aceptarme, se encargó de que mi nombre se convirtiera en lodo en sus círculos sociales. Las donaciones al museo donde trabajaba se acabaron misteriosamente. Viejos amigos, sobre todo amigos de Drew, para ser sincera, dejaron de devolverme las llamadas. Me convertí en una historia con moraleja, la curadora que no pudo tener hijos hasta que le fue infiel a su marido. Una vez contacté a James, pensando que tenía derecho a saber del niño. Mi correo electrónico fue devuelto. Su galería decía que se había mudado a Europa. Una búsqueda en Google reveló que se había casado con una heredera italiana en una suntuosa ceremonia en el lago de Como.
El anuncio de la boda mencionaba que esperaban su primer hijo para la primavera, el segundo, aunque nadie lo sabía excepto yo. Sola por la noche en lo que había sido nuestra habitación, solía hablarle a mi vientre en crecimiento. Ahora solo somos nosotros, susurraba, viendo cómo mi vientre se expandía lentamente semana tras semana. Solo tú y yo contra el mundo. Algunas noches, soñaba que Drew regresaba, que me perdonaba, que éramos una familia a pesar de todo. Despertaba buscándolo, solo para encontrarme con sábanas frías y el eco de mis errores. Las vacaciones transcurrieron en un borrón de aislamiento. Nada de Navidad con los Blackwell, nada de gala de Año Nuevo en el museo. Solo yo, sola con vitaminas prenatales y un bebé que pateaba cada vez que escuchaba a Chopin. Si alguna vez has tenido que afrontar las consecuencias de una decisión que lo cambió todo, deja un comentario abajo. A veces lo más difícil no es el momento de la decisión, sino vivir con lo que viene después. A medida que avanzaba mi embarazo, me aislé de lo que quedaba de mi vida social. Los rumores en el museo se hicieron cada vez más fuertes, hasta que se hicieron imposibles de ignorar. Me tomé una licencia cuando el director sugirió amablemente que sería lo mejor para todos. Mis padres, confundidos y decepcionados pero finalmente apoyándome, sugirieron que regresara a Wisconsin hasta después de que naciera el bebé. Un nuevo comienzo. Lo llamó mi madre cuando me ayudó a empacar el apartamento de Boston, evitando cuidadosamente mencionar a Drew o cómo habíamos terminado allí. Ambas sabíamos que no había un nuevo comienzo después de lo que había hecho, pero la ficción nos reconfortó. Encontré un pequeño apartamento en Madison, lo suficientemente cerca de mis padres para mantenerme, pero lo suficientemente lejos para ser independiente. El invierno fue brutal ese año, la nieve se acumulaba contra mis ventanas mientras veía cómo mi cuerpo cambiaba, sintiendo a mi bebé, mi hijo, crecer más fuerte cada día. A solas, en las clases prenatales, observaba a las parejas practicar técnicas de respiración juntas, a los futuros padres masajeando la espalda de sus parejas y haciendo planes para la sala de partos. Practicaba mi respiración sola, usaba una almohada para apoyar la espalda e intentaba no pensar en la sala de partos. 5 meses después de ese devastador día de Acción de Gracias, di a luz a un niño sano con el cabello oscuro de James y mis ojos verdes. 10 horas de parto con mi madre como único apoyo, su mano apretando la mía durante las contracciones, sus ojos preocupados observándome traer al mundo a un nieto en circunstancias que ninguno de los dos había imaginado jamás. Elliot, susurré cuando lo colocaron sobre mi pecho, rojo, furioso y perfecto. Le puse mi apellido, como mi abuelo, ya que nunca conocería el de su padre. Mientras lo sostenía en la habitación del hospital, contando sus deditos, sentí todo el peso de mis decisiones. La enfermera me preguntó si quería llamar al padre para darle la noticia. Negué con la cabeza y le pedí que nos tomara la primera foto. Solo Elliot y yo, la familia que éramos ahora. Drew envió un breve mensaje después del nacimiento de Elliot: espero que ambos estén bien. Me quedé mirando esas 6 palabras durante 1 hora, redactando y borrando respuestas hasta que finalmente dejé el teléfono a un lado sin contestar. ¿Qué podría decir que importara ahora? La maternidad fue más difícil y hermosa de lo que había imaginado durante todos esos años de esfuerzo. Elliot sufrió cólicos durante los primeros 3 meses. Sus ataques de llanto duraban horas sin importar lo que hiciera para calmarlo. Caminaba por los pisos de mi pequeño apartamento a las 3 de la mañana, dando saltitos y haciendo callar, preguntándome si este era mi castigo, tener finalmente el hijo que tanto anhelaba, pero enfrentarlo sola. Pero luego vinieron las sonrisas, los arrullos, la primera vez que me agarró el dedo y me lo sujetó fuerte. La forma en que se le iluminó la cara al entrar en la habitación. El dulce peso de él durmiendo sobre mi pecho. Mi madre venía a diario, trayendo guisos y ofreciéndose a cuidarlo mientras me duchaba o dormía la siesta. Mi padre lo llevaba a pasear en el cochecito, presumiendo con orgullo de su nieto a los vecinos. Nunca mencionaron a Drew ni preguntaron por James. Simplemente integraron a Elliot en sus vidas como si así fuera siempre. Encontré un puesto modesto catalogando la colección de arte de la universidad, un trabajo discreto y anónimo comparado con mi puesto de curadora en Boston. El horario era flexible, la gente amable y nadie hacía preguntas personales más allá del interés cortés por mi bebé. Mis nuevos colegas solo me conocían como Nora, la madre soltera con el adorable niño. No sabían nada de los Blackwell, ni de los tratamientos de fertilidad, ni de la aventura que dio origen a Elliot. Aquí, yo era solo otra madre trabajadora que hacía lo que podía. Patricia había tenido razón desde el principio,
aunque no en el sentido que pretendía. No era infértil. El problema nunca había sido mi cuerpo, sino algo más profundo, algo que fallaba en la compatibilidad biológica entre Drew y yo. La cruel ironía fue que fue necesario traicionarlo para descubrir esta verdad. Los misterios biológicos que nos impidieron a Drew y a mí concebir, a pesar de años intentándolo, probablemente nunca se resolverían. Quizás nuestra combinación genética específica era incompatible de maneras que la ciencia aún no podía identificar. Quizás el estrés y las expectativas habían creado barreras físicas que no podíamos superar. Sea cual sea la razón, el universo nos había negado un hijo juntos, mientras que a mí me había concedido uno con un desconocido. A veces, en la profunda oscuridad de las tomas a las 3 de la madrugada, me permitía imaginar una realidad alternativa, una en la que le había contado a Drew sobre la aventura inmediatamente, en la que de alguna manera habíamos encontrado la manera de superar el dolor juntos, en la que Elliot tenía la figura paterna que merecía. Pero esas fantasías se desvanecieron con el amanecer, reemplazadas por la cruda realidad de nuestras vidas separadas. Vi crecer a Elliot, desde recién nacido hasta bebé curioso, alcanzando hitos que fotografié y guardé en álbumes que nadie más miraría jamás. Su primera sonrisa, su primera risa, su primera vez dándose la vuelta, todos momentos que deberían haber sido compartidos con una pareja, un padre, una familia más allá de mí. Cuando Elliot tenía 3 meses, llegó un sobregrueso color crema, dirigido con la inconfundible letra de Patricia. Dentro había un anuncio formal: Drew se había vuelto a casar, una ceremonia breve en las Islas Caimán. Su novia era Vanessa Sinclair, hija de la amiga más antigua de Patricia. El anuncio incluía una nota manuscrita: ya está embarazada. Nacerá en julio. Una verdadera heredera de los Blackwell. Arrojé el anuncio y lo tiré, y 1 hora después lo saqué de la basura, alisando sus bordes antes de guardarlo en un cajón. Algún día, Elliot podría querer saber de la familia que casi tuvo, del hombre que habría sido su padre en todo menos en la sangre si yo hubiera tomado otras decisiones. Drew había seguido adelante. Drew era feliz. Drew tendría la familia que se merecía, la familia que yo no podía darle, no por biología, sino por traición. Saberlo debería haberme dado paz. ¿No es eso lo que se supone que debemos desear para quienes hemos herido? Su felicidad, incluso si nos excluye. En cambio, fue como una confirmación final de mi capacidad de reemplazo. Drew simplemente había encajado a Vanessa en la vida que se suponía que sería mía, y todo había encajado como nunca antes para nosotros. A medida que Elliot se fortalecía, se subía a los muebles y balbuceaba sus primeras palabras. Intenté concentrarme en el milagro que me habían dado en lugar de en la vida que había perdido. Este hermoso niño era mío, completamente mío como nada más en mi vida lo había sido. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, dale a me gusta a este video. A veces, el camino a seguir no se trata de borrar el pasado, sino de encontrar un propósito a pesar de él. El último brindis de Patricia se había hecho realidad, pero no como nadie esperaba. De hecho, no había podido darle a Drew la familia que merecía, no porque mi cuerpo fallara, sino porque yo lo hacía. Mientras mecía a Elliot para que se durmiera en nuestro pequeño apartamento, viendo caer la nieve por la ventana, me di cuenta de que algunos fracasos no se pueden redimir. Algunos errores cambian tu historia para siempre. El milagro que crecía en mi interior en aquella mesa de acción de gracias no fue un final feliz, sino el comienzo de una vida completamente diferente, una definida no por la familia que perdí, sino por el hijo que ahora debo criar sola. El giro más cruel fue que finalmente tuve lo que tanto anhelaba, un hijo propio, pero a un precio mucho mayor del que jamás imaginé. Un precio que se agrava cada día, con cada logro que Elliot alcanza sin un padre que lo presencie, con cada noche que paso sola preguntándome qué podría haber sido. En el primer cumpleaños de Elliot, organicé una pequeña fiesta en el patio trasero de mis padres. Solo familia, mis padres, mi tía y un par de primos que vivían cerca. Mi mamá hizo un pastel con forma de osito de peluche. Mi papá construyó un caballito mecedor como regalo. Vi a Elliot caminar por el césped, estrellándose el pastel en la cara y gritando de alegría al ver los globos de colores. Un día perfecto, al parecer. Nadie que nos viera sabría el complicado camino que nos llevó a este momento. Nadie podía ver a los invitados fantasmas que faltaban en la celebración. Drew, que debería haber estado tomando miles de fotos. James, que ni siquiera sabía de la existencia de su hijo. La extensa familia Blackwell, que jamás conocería a este niño con mis ojos y la sonrisa de otra persona. Esa noche,
Después de que todos se fueran y Elliot durmiera en su cuna, me senté sola en mi pequeño balcón con una copa de vino, mirando las fotos del día. Momentos felices capturados para la posteridad, cuidadosamente seleccionados para mostrar solo alegría, solo celebración. No el vacío que me seguía a todas partes, ni el arrepentimiento que me despertaba en mitad de la noche. Mi teléfono sonó con una notificación. Una actualización en redes sociales de alguien que conocía en Boston. Una foto de una gala en un museo a la que habría asistido en mi vida anterior. Y allí, al fondo, casi fuera de cuadro, pero inconfundible, Drew y una mujer embarazada que supuse que era Vanessa. Se veían felices, cómodos, perfectamente juntos de una manera que Drew y yo nunca habíamos conseguido, ni siquiera en nuestros mejores momentos. Apagué el teléfono y miré las estrellas. Las mismas estrellas brillando sobre Boston, sobre Drew y su nueva vida, sobre James, su esposa italiana y su bebé, que jamás sabría de su medio hermano estadounidense. Esta es la verdad que nadie te dice sobre las consecuencias, no llegan de golpe. Se desarrollan con el tiempo, revelándose en momentos de calma cuando menos las esperas. En la forma en que el hijo de un desconocido en el parque tiene la mirada de tu exmarido. En las preguntas que tu hijo aún no ha aprendido a hacer sobre el padre que desapareció de su vida. En las dudas que te atormentan a las 3 de la mañana. No solo perdí a Drew cuando traicioné nuestro matrimonio. Perdí una versión de mí misma que había estado construyendo durante años, la mujer que creía en la fidelidad y la honestidad, que creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. Me convertí en otra persona esa noche en Milán, y ya no hay vuelta atrás. Cuando Elliot empezó preescolar a los 3 años, uno de los primeros proyectos que hicieron fue un árbol genealógico. Volvía a casa con un boceto de un árbol en papel, con ramas listas para fotos o dibujos de familiares. Esa noche, preguntó por su padre, la primera pregunta directa que le hacía. Me había estado preparando para este momento durante años, pero ninguna respuesta ensayada me parecía adecuada ante esos ojos inocentes y curiosos. Tu papá vive lejos, le dije finalmente. A veces las familias son diferentes. Algunos niños tienen una mamá y un papá que viven juntos, otros tienen 2 mamás o 2 papás, y otros solo tienen una mamá, como tú. Lo aceptó con la lógica de un niño de 3 años. Pero sabía que las preguntas se volverían más complejas y directas a medida que creciera. Algún día tendría que decirle toda la verdad, no solo que su padre no estaba en nuestras vidas, sino por qué. Algún día tendría que ver la cara de mi hijo al descubrir que su propia existencia se debía a mi mayor defecto moral. Esa es la carga que llevo, no solo las consecuencias de mis acciones, sino también saber que mis decisiones repercutieron en Elliot durante toda su vida. Por muy buena madre que sea, por mucho amor que le dé, no puedo olvidar que su historia de origen está enredada en la traición y el secretismo. Patricia tenía razón. Algunas mujeres no están destinadas a ser madres, no porque su cuerpo les falle, sino porque sus decisiones sí. Y aún así, aquí estoy, criándolo. Amando a este niño con todo mi ser, decidida a darle la mejor vida posible a pesar de las circunstancias de su concepción. Intentando ser digna de él, aún sabiendo que he fracasado antes en mi empeño por ser digna. Elliot ya tiene 5 años. Empieza el kinder el mes que viene. Le encantan los dinosaurios, los bloques de construcción y el color verde. Tiene mi risa y los rizos oscuros de James, y no tiene ni idea de lo complicada que es su existencia. Cuando sonríe, solo veo pura alegría, intacta por las decisiones desastrosas de los adultos que lo trajeron al mundo. A veces, esa sonrisa me basta para creer que la redención es posible después de todo. No la que borra el pasado ni recupera lo perdido, sino la que crea algo nuevo y hermoso a partir de los escombros. La que reconoce los errores sin dejarse definir por ellos. No sé si Drew ha encontrado la felicidad con Vanessa y su hijo. Ojalá que sí. No sé si James alguna vez piensa en su breve romance con una comisaria estadounidense, si alguna vez se pregunta por las consecuencias de esas noches robadas en habitaciones de hotel de Boston. Lo dudo. Lo que sí sé es esto, en medio de la pérdida y el arrepentimiento, los milagros aún pueden ocurrir. No los milagros perfectos, de cuento de hadas, con los que soñamos, sino los complicados y confusos que conllevan condiciones y consecuencias. Elliot es mi milagro, nacido de mi mayor error, pero perfecto por derecho propio. Cada mañana, cuando se sube a mi cama para nuestro abrazo matutino, cada vez que me mira con total confianza y amor en sus ojos, hago la misma promesa silenciosa: seré digna de ti. Aprenderé de mis errores.
Te mostraré que incluso cuando fallamos estrepitosamente, podemos encontrar el camino de regreso a algo bueno y verdadero. No es la vida que planeé. No es la familia que imaginé durante todos esos años de esfuerzo con Drew. Pero es nuestra, la mía y la de Elliot, y, de alguna manera, a pesar de todo, es suficiente. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete. Todos cometemos errores, pero lo que hacemos después es lo que nos define. Comparte en los comentarios una ocasión en la que tuviste que reconstruirte después de que un error pareció destruirlo todo. Tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el camino a seguir. La vida rara vez sigue el camino que esperamos. Una decisión, un error, puede alterar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestro futuro. Pero incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir, aunque no sea el que hubiéramos elegido. Me llamo Nora, y esta es mi historia de traición, consecuencias y el regalo inesperado que surgió de mi mayor arrepentimiento. Gracias por escuchar, y recuerda, nuestras peores decisiones no tienen por qué ser nuestro último capítulo. Suscríbete para más historias reales de redención y reinvención. Hasta la próxima.